Un saludo a los amigos de la agroecología. Hoy vamos a hablar del huerto de Pancoger. Huerto de Pancoger, antiguamente en las fincas campesinas, la sementera. Se trata de otro componente más de una finca integral donde se encuentran muchas de las especies de consumo que son de un ciclo más largo, plantas que siempre han estado asociadas a las fincas porque proveen los alimentos frescos para la familia. Entonces vamos a mirar esas otras especies que no están en la huerta de hortalizas, y vamos a mirar también uno de los elementos muy importantes, que es las frutas, la riqueza en frutas que tenemos aquí en esta zona tropical de nuestro país, Colombia, de la cual somos muy ricos en especies. El maíz es muy importante porque nosotros somos cultura de maíz. Nosotros hemos sido alimentados desde pequeños con el maíz en muchas formas, las diversas formas. Y estas son semillas nativas, estas no son semillas importadas, no son semillas transgénicas. Nosotros trabajamos con las semillas que por tradición vamos dejando, vamos seleccionando para volver a sacar la semilla para la siguiente siembra. Entonces el maíz es un elemento muy importante porque en Colombia hoy en día el maíz está siendo traído de afuera y es un maíz transgénico. Ese maíz no es apto para el consumo humano, no es bueno para el consumo humano. Entonces aquí vemos el maíz ya en su proceso de llenado de grano, en su proceso de mazorca tierna, de choclo, que es una de los mejores momentos para el consumo. Esto lo puede hacer cualquier agricultor en su finca. Volver otra vez al cultivo del maíz, de nuestros maíces propios, y para que los podamos consumir desde que está tierno hasta que esté seco, en todas las muchas formas que hay para disfrutar de esta planta nativa, de esta planta histórica para las culturas americanas. Las leguminosas como el frijol y en este caso la soya, una soya de una variedad que venimos cuidando hace muchos años. Obviamente es una variedad no transgénica, la cultivamos pues para el consumo de la familia. Es muy importante la relación entre leguminosas y gramíneas, entonces por eso siempre mantenemos el maíz y las leguminosas. El pipilongo es otra planta muy silvestre también, que se puede utilizar como condimento, familiar de la pimienta. Es una planta más del Pacífico colombiano, pero igual se desarrolla muy bien aquí de manera silvestre en toda la finca, sin ser sembrada, ella se reproduce sola. La papa china, dentro de las familias de las aráceas y como parte del contenido de raíces y tubérculos en la finca, esta papa china también de zonas húmedas, también más común en el Pacífico, pero igual con buen desarrollo en todas partes. Es otra fuente, es una papa, es un tubérculo muy sabroso para el consumo. Es otra planta que se cultiva asociada a los demás especies que están en la finca, igual que el ñame. También común en las costas, más que todo en la costa atlántica, pero también se produce bien acá en la zona andina, y es una planta muy importante para el consumo de la familia y que se adapta bien a los cultivos, a los demás cultivos. Es una enredadera, en este caso enredándose sobre un árbol seco. No le hacemos las espalderas como a muchas de las plantas de enredadera que se pueden manejar asociadas a un huerto de autoconsumo. También de la familia de las aráceas, el bore. Hay muchas variedades de bore, es una planta con muchos usos de consumo humano, se puede procesar el tallo, se pela, se le quita estas cáscaras y la parte interna se procesa, se hace
bebida de bores, se hacen tortas de bore, buñuelos de bores, tiene muchas posibilidades de ser utilizada, es una planta que la gente casi no la utiliza, se da muy bien en las cañadas, en las zonas medias. También las hojas, que es uno de los usos que más le damos acá para la alimentación de los peces, de la tilapia en los estanques, también muy bien consumida por las gallinas y los pollos, y al contener carotenoides, que son colorantes naturales, le dan un color muy bonito en el caso de las gallinas a la yema del huevo y en el caso de los pollos a la carne. Entonces no se requiere de usar colorantes artificiales. Otras especies que antiguamente eran muy comunes en los huertos de autoconsumo son las batatas. Las batatas han desaparecido mucho por la promoción de los monocultivos, principalmente del café, que hicieron acabar con todas las especies asociadas que habían antiguamente en las cafeteras antiguas. Aquí vemos una variedad y otras 4 variedades más que son parte del proceso de la recuperación de las semillas criollas y nativas que venimos haciendo quienes practicamos la agroecología. Aquí hay una variedad que nos la regaló una señora con mucho celo, digámoslo así, porque es una variedad que dice que en los Estados Unidos se cultiva mucho por su delicioso sabor y se hacen unos postres muy sabrosos. Allá se la conoce como sweet potato. Esta es otra variedad, una variedad morada, de hoja morada, y también la papa es morada. En estos batatas pues son papas rastreras y que se consumen principalmente cocidas o asadas a la brasa, son muy ricas para el consumo. Se alcanza a ver la yuca, otra variedad, esta variedad también la conocí desde muy niño en las fincas antiguas. Esta fue traída desde el Perú, pero las batatas son de acá, son comunes en América y es muy sabrosa también. La hoja es un poco diferente a las otras variedades que hemos visto. Esta es la cuarta variedad, digamos, que tenemos aquí en la granja, y esta es muy especial porque esta hizo un largo viaje para llegar hasta acá. Esta batata es muy sabrosa y fue traída desde Corea. Es un material muy valioso. Las cultivamos, las tenemos para nuestro consumo y también para que las semillas se vayan propagando y vayan recuperándose los huertos en las fincas que hacen parte pues, de todo este proceso de la agricultura campesina. Guaraná, una semilla regalada de una fruta brasilera. El café que no puede faltar. Son algunas plantas que están intercaladas con todos los cultivos que tenemos, simplemente haciendo parte de toda esa variedad. El chontaduro es otra especie, una palma, una de las tres, bueno, más de 3 palmas que tenemos de consumo humano. Es una planta que aprovecha muy bien la luz en la parte alta, sirve para los distintos estratos de un sistema agroecológico porque se aprovechan todos los espacios verticales y horizontales, y bueno, aprovecha la parte alta de la luz, al igual que la palma de corozo, el corozo andino, que también se desarrolla muy bien, se intercala muy bien con otros cultivos y aprovecha la parte alta, esos estratos altos. Aquí está la planta, el árbol de moringa. Este es un árbol muy grande, no sabía que crecía tanto, el árbol de la vida. Fue un material que llegó hace varios años y que se aprovecha bastante la hoja y la fruta. Tiene muchas propiedades nutricionales y es un árbol muy hermoso. Aquí vemos la uva espina o arándano, una variedad de arándano de acá del trópico. Es una fruta con unos valores nutricionales muy importantes, efectos medicinales también por el consumo. Es un poquito amarga la cáscara cuando se consume como fruta fresca, es muy deliciosa en jugo, y también se hacen mermeladas muy ricas. De la familia de los cítricos, pues sí, hay muchas variedades que son más comunes en los huertos, que todavía se conservan en la mayoría de las fincas. Las naranjas, los limones, de muchas variedades. Aquí en la finca hay varias clases de limones y de naranjas, y también las mandarinas. Se fueron sembradas desde el inicio del proyecto hace ya bastantes años y nunca han dejado de producir. Se mantiene la producción y siempre tenemos ahí al alcance de la mano
la fruta fresca para el consumo, ya sea como fruta o como jugo. La coca es una planta muy importante, es una planta que a veces la gente la juzga mal por lo que tiene que ver con otros usos, pero nosotros la utilizamos como fuente de calcio. La ciruela es otro frutal más que fue traído a la finca y que ahí está en producción. Igual pasa con el noni, una fruta con muchos beneficios para subir las defensas, es una fruta que se puede procesar en vino. La pringamosa es otra planta muy silvestre con muchos usos. Se puede también procesar para su consumo y para la elaboración de abonos nitrogenados. Bueno, los bananos, hay muchas variedades de bananos, de porte alto, en este caso de porte bajito, es una fruta muy deliciosa, muy utilizada para el consumo. El coco tal vez no es tan común en estas regiones, también se piensa que es más de la costa, pero igual se da muy bien acá y lo usamos mucho para el consumo. Las piñas, principalmente en este caso la piña de agua, la piña antigua que se daban los cafeteras, se comporta muy bien entre otras especies, asociada a otras especies. El cacao, que también es muy de esta región y que nosotros lo cultivamos principalmente para procesar el cacao, el chocolate casero, la chocula, que es un chocolate 100% cacao sin ninguna sustancia extraña. Esa es una ventaja de tener las especies en la finca. La cúrcuma es otra especie muy importante que no debería faltar en ningún huerto porque de allí se saca el olor, el color y el sabor de las comidas. Se procesa, se vuelve polvo y la usamos mucho para las comidas a diario y es medicinal. La fruta del pan es otra planta maravillosa, es un árbol muy hermoso con una estructura muy bonita y tiene una ventaja y es que la fruta cuando está madura se cae, entonces no hay que tumbarla. El mamey es una fruta casi desaparecida aquí en la zona plana, en la zona del Valle del Cauca. Era una fruta muy común, ahora prácticamente extinguida por la caña. También la piñuela, muy común en los linderos de las fincas antiguamente, una fruta exquisita con un sabor muy particular. La cuncua es un limoncito pequeñito, es un cítrico se consume con todo, con cáscara y todo. Es muy sabroso. Si se come con todo y cáscara no hay que pelarlo. Es un pasabocas muy exquisito. Es otra especie que también se da fácilmente. Igual que el maracuyá, es muy silvestre, no es necesario cultivarlo, se da muy bien enredado en otras especies, muy natural. La granada es una especie casi extinguida ya, es una planta que era muy usada por las abuelas por sus propiedades medicinales. Las papayas, hay mucha variedad de papayas, papayuelas, muchas clases, muy silvestres también, se adaptan muy bien a estos sistemas intercalados. El zapote también es un árbol que produce pues una fruta deliciosa y hace parte de esa variedad que se puede mantener en un huerto de frutas. Igual que el pomarroso, aunque este no es tan común en nuestra región, es más de otras zonas más húmedas, pero igual se puede manejar aquí asociado a otras especies. Igual pasa con las guayabas, muchas variedades de guayabas silvestres. La badea, que es una fruta exquisita también con un aroma espectacular en el jugo, es muy rica. Bueno, entonces el huerto de Pancoger es el aprovechamiento de la biodiversidad alimenticia que nosotros tenemos en el trópico, aprovechamiento de los espacios de la finca en contraposición al modelo convencional de monocultivo, donde solamente se tiene una sola especie y se desaprovecha mucho los espacios y sobre todo la energía solar que es la que alimenta a las especies. Entonces se pueden mezclar muchas especies de acuerdo a sus tamaños, de acuerdo a sus tipos de crecimiento, a sus hojas, y ellas se adaptan perfectamente. Eso permite el desarrollo no solamente de una gran cantidad de vegetales de diversas clases, sino también la integración de la parte animal, de la parte silvestre y el aprovechamiento mucho más eficiente de la energía solar y de la transformación de esa energía solar en, en biomasa, en hojas, en frutas, en raíces, en flores, en todo lo que el ser humano
puede sacarle de provecho al espacio. Entonces el huerto es un mejor aprovechamiento del espacio finca que tengamos, con muchas especies, ellas se adaptan muy bien. Lo más importante es el manejo del suelo, el manejo ecológico del suelo. Mientras haya una muy buena nutrición en el suelo, se podrán desarrollar muchísimas especies intercaladas, unas en unos estratos más altos, otras en unos estratos más bajos, y perfectamente todas pueden convivir con muchas otras especies. Los insectos no son plagas, aquí los insectos simplemente son uno más de los habitantes de este agroecosistema. Entonces, eso es un huerto de pancoger, ese es el huerto de autoconsumo. Así eran las fincas antes. La finca campesina producía mucha comida antiguamente y fue el modelo convencional de monocultivo el que hizo disminuir la producción de alimentos en las fincas campesinas.